Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Pampa Chronic. Estamos con Silvia Crocetti nuevamente. Gracias por tu tiempo, por la predisposición. Hoy vamos a compartir en este programa la historia, la identidad, y vamos a hacer un recorrido sobre los inmigrantes italianos que llegaron a La Pampa, puntualmente a Santa Rosa. Y la pregunta es, ¿en dónde estamos hoy? ¿En qué lugar estamos? Estamos en un espacio que formalmente es el Club Italiano de Santa Rosa, pero que tiene una historia muy interesante porque a 2 años de fundada Santa Rosa de Toay, que nadie sabía que iba a ser una ciudad ni que iba a ser la capital de La Pampa, porque fue fundada como un pueblo más de la campaña, a los 2 años los italianos que residían en este lugar, en este mismo sitio, terreno donde nosotros estamos, se fundó el Club Italiano, la Asociación Italiana Patria e Lavoro de Santa Rosa. Los socios eran todos varones italianos. Bien, bien. Se juntaron y se unieron vecinos, eran vecinos, sí, en este lugar. ¿Cuál era la intencionalidad de la formación de esta asociación en su momento? ¿Por qué se juntaban? En realidad se juntaban por varios motivos. Por la soledad de la patria lejana, esto era para los italianos, para los españoles, por eso todos los pueblos de La Pampa tienen al menos una asociación española o asociación italiana de socorros mutuos, fundada en los albores de cada uno de los pueblos. En el caso de los italianos era el problema de la lengua, que constituía un problema de comunicarse, así que podían hablar el italiano, y ayudarse, el mutuo soccorso, ayudarse entre sí y brindar asistencia a aquellos que estaban en peores condiciones. Lo que hoy le decimos bolsas de trabajo, por ejemplo, y eso era muy típico en esta asociación italiana, que yo la he estudiado en distintas oportunidades. Y la otra cuestión que en esta asociación, como en otras, era preservar la identidad y la memoria. Perfecto. Estamos hablando que en esos comienzos había una intencionalidad de encontrarse, de vincularse hoy en este momento que estamos viviendo, en este 2022. Es algo que está bueno traerlo porque justamente se ha olvidado un poquito de esas raíces, y la idea del programa es traer a los jóvenes, a las socias, contarles cómo fue los comienzos de estos italianos acá en Santa Rosa. Hay una fecha muy particular para los italianos que nos gustaría que nos cuente. Estamos hablando del 20 de septiembre. Este programa va a salir ese 20 de septiembre y nos gustaría que nos cuentes. Bueno, qué interesante el 20 de septiembre. El 20 de septiembre para los italianos constituía, y lo pongo en tiempo pasado, la fecha central de la patria. Bien. Porque es cuando tanto la Italia del Norte, la Italia liderada por el reino de Piamonte Cerdeña con el rey Vittorio Emanuele, que luego fue rey de Italia, y del conde Camilo Benso, conde de Cavour, y la Italia del Sur, liderada por un luchador romántico como fue Giuseppe Garibaldi, se unen las armas, los ejércitos que lideraban cualquiera de los bandos, y quieren llegar a Roma para constituir el Reino de Italia con la capital, la ciudad central, la memoria, la identidad italiana, que fue la marcha de la unidad hacia Roma. Esa marcha de la unidad se selló en 1871, un 20 de septiembre. Perfecto. Y este 20 de septiembre es de 1871, es la fecha que trajeron los inmigrantes en su recuerdo, en su memoria. Después es tan simbólica, tan fuerte para la italianidad y para los italianos, que luego la marcha sobre Roma la recreó con otros fines Benito Mussolini. Bien, estamos hablando que todos estaban de acuerdo en tener una Italia unida. Sí. Estaban acá, estaban generando sus raíces y no estaban olvidando sus raíces,
Y te voy a hacer una pregunta o una inquietud que te voy a pedir que me la respondas en el segundo bloque, que tiene que ver con las celebraciones típicas de Italia. Okay. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, Silvia, estamos en este segundo bloque. Había quedado una inquietud que tiene que ver con los festejos de aquellos italianos. ¿Y qué nos podés contar? ¿Qué tan importantes son los festejos para esta cultura? A ver, los festejos del 20 de septiembre, que en algún momento los estudié, y hay un artículo de Caldeña de hace unos cuantos años, se realizaban, me refiero al territorio nacional de la Pampa Central, tanto en Santa Rosa como en el resto de las localidades de La Pampa. De hecho, hay asociaciones que se llamaron 20 de septiembre, se acuñaron monedas en algunas asociaciones, como es el caso de Macachín, etcétera, etcétera. En Santa Rosa, concretamente, a partir de 1901, los italianos realizaron celebraciones en la calle. Las celebraciones fueron increyendo con el paso de los años y convocaban a gentes de otras localidades, con bailes, con sorteos, con kioscos, desfiles en la plaza, en la vía pública, y que tenían el apoyo de otras asociaciones, como es el caso de la Asociación Española, muy cerca de aquí, y de la Asociación Francesa. Esta calle, lo que hoy es la calle Quintana, en los comienzos de Santa Rosa, se llamó la calle de las corporaciones, porque estaban las tres asociaciones más importantes, la italiana, la española y la francesa, con mucho colorido y mucha participación de la sociedad de Santa Rosa. A partir del año 2010, esta asociación convertida en Club Italiano quiso reeditar esas fiestas del 20 de septiembre. Aquí hay unas fotos muy interesantes que en el 2011 hay una foto que reedita una antigua foto de 1931 donde españoles e italianos se reunieron en la esquina próxima de Hilario Lagos y la calle Avellaneda. La diferencia, las banderas son las mismas, la diferencia está que en el siglo XXI ya participamos mujeres en cualquiera de las asociaciones. Pero el espíritu de conservar las memorias se mantiene, se ha mantenido. ¿Se ha mantenido en la actualidad también o creemos hoy que está un poco perdido esto? En este momento yo no participo como socia en el Club Italiano, pero hay algunas cuestiones complejas de analizar. Si los descendientes de italianas, tienen sentimientos respecto de Italia, por ejemplo, el fútbol, el cine, todos esos elementos típicos de Italia, la comida, se sigue manteniendo con distintas formalidades, lo que podemos decir la italianidad. Hay otra situación, que es que muchos recurren a buscar a su ancestro para obtener la ciudadanía, que no necesariamente a veces está vinculado al afecto o a la identificación con Italia o con España, ahora que España abrió para los nietos. Hay asociaciones a lo largo y a lo ancho del país que está muy viva la cultura italiana y otras que no tanto. Hay una característica acá en Santa Rosa, la falta de docentes para que enseñen la lengua italiana. El club tiene cursos, hay una asociación de Antelighieri, pero hay una falta de renovación y faltan lugares de formación de docentes en lengua italiana.
Tampoco el Estado provincial, que tiene la gran cantidad de colegios y de escuelas, existe una política para enseñar o al menos talleres extracurriculares de lengua italiana. Tenemos problemas de docentes, además de todo esto. Perfecto. Te lo comentaba porque también tiene que ver con que la idea del programa es que tanto niños, niñas, adolescentes puedan conocer, más allá de lo que uno puede leer, o en este caso aprender de vos, sobre la historia de los inmigrantes italianos, tiene que ver con el corazón de esa unión, del colaborar con el otro, sí, de organizarse para hacer cosas para la ciudad y generar las raíces propias que son parte hoy de la cultura de La Pampa. Lo que estamos hablando es eso. Hay como un cierto olvido de lo que es la historia italiana, y me parece que este programa es... En ese sentido voy a acordar contigo, lamentablemente, que entre que las historias oficiales han dejado la migración, a la historia de la inmigración como un proceso relegado, con que estos años de pandemia sumados a la crisis hacen que las asociaciones no tengan una presencia tan importante en el territorio, sobre actividades culturales que son donde la gente se suma a estos eventos. Todas las caminatas que se recrearon en el periodo 2011, 12, 13, 14, aquí en Santa Rosa tuvieron muchísimo éxito y acompañadas por gran cantidad de personas, no necesariamente vinculadas Totalmente. a la... que ese es el sentido. Bueno, esto forma parte de la cultura general, de las coyunturas que estamos Bien. atravesando, donde el individualismo prima sobre el asociacionismo. Me parece genial, me encanta. Ahora te voy a hacer una pregunta para que me la respondas en el siguiente bloque, y tiene que ver con que, bueno, esto es parte de la coyuntura, como decías, también lo podemos aceptar, pero también hay una parte que tenemos que conocer, que hay muchísimo de lo que nosotros hoy tenemos desde, por ejemplo, de la alimentación, que es descendiente de esta cultura. Así que, ¿nos vas a contar en el próximo bloque? Sí, como Dale, muchas gracias. Bueno, Silvia, había quedado la consulta para que nos cuente, para que nos informemos, eso me encanta. Recuerden, estamos hablando con una docente, una investigadora. Me compartiste este libro de Carlos Cus, Un espacio italiano en Las Pampas, que tiene muchísima información. Hay un montón de libros para aquellos que quieran informarse. Y la consulta era: ¿qué de lo cotidiano de hoy con respecto a la alimentación está relacionado con la cultura italiana? Bueno, muchísimas cosas, porque esto tiene que ver con que la cocina, que hoy se estudia en clave histórica, Sí. De hecho hay un programa en un canal de televisión en clave antropológica, que es muy interesante, Canal de Buenos Aires, tiene que ver con que los italianos en el país fue la corriente mayoritaria de inmigración ultramarina, y con un grado de integración con los otros, con los no italianos, con el vecindario, que podía ser criollos, españoles u otras, que hicieron que haya platos que se hayan convertido en una creación nacional. Por ejemplo, milanesa a la napolitana, algo que no existe en Italia, una creación de Milán y de Nápoles, son a la milanesa o a la napolitana. Nosotros hicimos esa conjunción, un plato que todos conocemos. En realidad, más allá de la pizza, que no todos los inmigrantes que vinieron aquí la conocían, porque se originó como un plato local de Nápoles, entonces muchos la conocieron acá. Más allá de, hay algo que nos une en todo el país, que es el gelato.
El helado es una construcción, una invención italiana que llegó a este país. En otros países de Latinoamérica el helado era una cuestión secundaria. Acá los heladeros ambulantes en la Argentina y en La Pampa y en Santa Rosa inundaron las calles con distintos tipos de helados. Bueno, estamos hablando de tiempos donde no existía la globalización ni los modos de información, donde hoy uno puede hacer un postre hindú porque se tuvo una conexión a internet. La buena vecindad hizo que las salsas de tomates fueran tan argentinas como italianas, la salsa a la boloñesa, a la napolitana. Eso se impuso y hoy ya es nuestro. Y la pizza también es nuestra, es argentina, que es un plato de origen italiano. Al igual que todas las variedades de pastas. Bien. Y después, en un territorio con buena harina, cantidad de harina, precios módicos, esto triunfó. Fíjate vos que en Italia las pastas no son con crema, sino que son con aceites y todas las verduras que se te ocurran. Un plato muy regional, así como mencionamos a la pizza napolitana es la bagna cauda, que es regional del Piamonte, donde este plato en Italia hoy no triunfó, no está en toda la península. Bien. Sino que está en un ámbito regional, vuelvo a repetir, que es la región del Piamonte. En el caso de La Pampa se provincializó, por decirlo de alguna forma, porque todos los pampeanos conocemos, comemos bagna cauda. Esto tiene que ver con las redes de sociabilidad que han tenido cada grupo. Y hay una bebida que creemos que es argentina, pero no lo es, que son todas las variedades de vermut. Ajá. Que tenemos con distintas formas comerciales que se han nacionalizado, por decirlo de alguna forma, que son muy argentinas y todos conocemos. Las otras formas tienen que ver, por ejemplo, la forma de servir el café, los horarios de la comida, las formas de la comida. Nosotros desayunamos a nivel país no como los anglosajones, sino que es un café, una tostada, alguna cosa pequeña. En los países anglosajones tienen otra lógica. Después hemos conservado compartimos toda la comida, las dulces relacionados con las fiestas, el Bien. Panetón, el pandoro, esto es de origen italiano, los mismos nombres los dicen, o pan dulce milanés. Bueno, y ahí en la relación con los españoles incorporamos el turrón, que es de un origen árabe-español que ha llegado hasta nosotros. Todo lo que tiene que ver con las celebraciones, con las bodas, los bautismos, los rituales, eso es muy europeo, por lo menos la gente que así lo hace todavía. El tema de los colores, eso es de tipo europeo. En la alimentación hemos incorporado muchísimas cosas y esto también depende de la región, sí. Porque obviamente que nosotros acá en La Pampa lo que es crema, lo que es manteca, por eso lo hemos adaptado, porque la gente siempre la humanidad ha buscado lo más económico. Hacemos el risotto, pero bueno, por ahí el arroz no es el arbóreo necesariamente, porque tenemos otro que es más simple. Incorporamos a la bagna cauda, se suplió en gran medida el aceite de oliva por la crema, pero el nombre, la forma y la tradición se conservó. La pizza no es exactamente, en la gran mayoría, a la napolitana, pero eso se ha conservado. Y la forma de secar los tomates, de hacer las conservas, esas son tradiciones italianas que están instaladas, ¿no?, en nuestro país. Bueno, sí, esa es la idea del programa. La idea es poder comentar, contar, informarse. Con respecto a esta alimentación, un montón de datos que no sabía, muchísimo. Me quedo con esto de lo vincular, lo de organizarse, lo de la familia. Sí, que para mí es muy importante para el hoy. Y fuiste parte de la comisión del club en algún momento. Sí, sí. Desde 2009 en adelante, vicesecretaria, vicepresidenta
y presidenta hasta me fui como presidenta en el 2021. Bien, el club tuvo una época dorada donde vos decís, o sea, se venía y se juntaban fiestas, siempre había reuniones. El club atravesó, más de 100 años de historia tiene este club. Bien. Atravesó todos los problemas que le pasó a la sociedad mundial. Acá, estando este club funcionando, pasaron las 2 guerras mundiales, todas las crisis argentinas. Espacio de reunión siempre fue. Hay momentos de ebullición de las reuniones. Totalmente. Tenemos, bueno, en este libro que editamos, porque fueron parte de ese libro hace 3 años, está el sentido de los lazos de sociabilidad, que hay momentos de la década del 30, después de la guerra bajan esos, el 20 de septiembre, y después bajan, bueno, la posguerra es crítica incluso para los emigrados también, y después la década del 60, que es una década floreciente, vuelven y el comienzo de este siglo. Son momentos ondulantes donde hay espacios de reunión y siempre se vuelve a recrear la cultura italiana con las características nuevas que tienen los grupos musicales, bien, que tienen las danzas, bien, que tienen las formas de nuevos inmigrantes u otros inmigrantes que en un momento fueron pocos y que en otro momento son más. Por ejemplo, en el caso de Santa Rosa, en algún momento los piamonteses fueron muy pocos, hoy son los descendientes de los piamonteses, sí, son un poco más. Entonces en este club italiano, una asociación piamontesa siempre realiza la baña cauda en los tiempos de reunirse. En algún momento, yo estaba en la presidencia, incorporé porque yo soy de ese origen, de origen marquillano, la porchetta alla marquillana, y esto va dando distintos tintes a los tiempos, ¿no? Aparte, la gente hoy viaja más a menudo a Italia, hay matrimonios que incorporan otras culturas. Entonces, bueno, los más jóvenes han incorporado los tragos del norte de Italia, que están cuasi nacionalizados hoy por hoy, los tragos, los aperitivos, que algunos tienen marcas comerciales. Entonces, esto es en movimiento, porque la cultura es movimiento. Perfecto. Sí, hablando de la cultura en movimiento, ¿podrías contarnos un poquito sobre la creación del cine en su momento? ¿Qué importante fue el cine Marconi? El cine tiene que ver muchísimo con la identidad italiana, y el cine italiano, que es pionero en el mundo, y el movimiento extraordinario que fue el neorrealismo italiano en la posguerra, tienen mucha fuerza en el cine argentino, en el cine americano también, en el cine mundial, el gran movimiento que fue el neorrealismo. ¿Qué pasaba a escala local? Parte de la cultura italiana es ir al cine. Bien. Siempre fue, todos recordamos la extraordinaria Cinema Paradiso, donde los sicilianos sufren y aman ese cine donde Totò hace sus primeras armas con la cinematografía. Acá en Santa Rosa, en la década del 30, la comisión del Club Italiano, con una recaudación, una cuota, bien, de colaboración y otras cuestiones, construyó el extraordinario Cine Teatro Marconi, bien, que con algunas modificaciones internas todavía se conserva intacto. Está aquí sobre la calle Quintana. Sí. Una bien, construcción para ese momento de vanguardia, la construcción y las características que tenía el cinematógrafo. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Me llevo ese espíritu de esos primeros inmigrantes que se animaron a construir lo que es hoy la Santa Rosa de hoy, la Pampa de hoy. Es una invitación para aquellos descendientes y no descendientes que se acerquen también al club, que vengan a conocer
parte de la historia cultural de Santa Rosa. Sí, en realidad en tiempos críticos como este que nos toca atravesar, como tantos otros, estos espacios de unión son los que generan la creatividad para, en el medio de la crisis, yo siempre digo más o menos lo mismo. Este club nació un 25 de diciembre, en la soledad de La Pampa. Los inmigrantes italianos se reunieron un día de Navidad, un día muy simbólico, para crear una institución que los cobijara, y la hicieron.